Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice papá agua. Dice papá agua. Mis hijos no me temen, me adoran y yo los quiero a ellos con locura. Que yo no he matado a mi hijo, yo quiero a mis hijos con locura. Son lo más importante de mi vida. José Bretón Gómez llegó al mundo el 21 de julio de 1972 en la ciudad de Córdoba, ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España. Creció en el barrio de La Viñuela en el seno de una familia de clase media trabajadora. Estudió en un colegio religioso y ya de adulto se unió al ejército español. Durante su adolescencia, a sus 14 años, José tuvo una novia de la que no existen datos públicos ni de ella ni de la relación en sí. Solo que ella decidió romper sin darle ninguna explicación, y él reaccionó a esto intentando quitarse la vida con una sobredosis de medicamentos. Después de este episodio, José comenzó a recibir terapia y tratamiento psiquiátrico, pero después de un tiempo, él mismo decidió abandonar por su cuenta dicho tratamiento. Según afirmaron varios de sus compañeros, José Bretón llegó a ser cabo de infantería en la base cordobesa de Cerro Muriano, donde todos los calificaban como un chico sencillo y buen compañero. Para el año 1994 fue enviado a Bosnia, donde participó en varias misiones, pero tras quedar marcado por varias experiencias desagradables, José decidió abandonar el ejército. Sin embargo, llegó a recibir varias medallas condecorativas, aunque más tarde él mismo declararía que no entendía el motivo de haberlas recibido, pues se autopercibía como alguien bastante cobarde. Poco después de salir del ejército, José se dio cuenta de que algunos de sus compañeros se unían a la Guardia Civil y decidió que él también realizaría las pruebas de admisión, pero no cumplió los requisitos mínimos, por lo que comenzó a ganarse la vida como transportista de mercancía de largos trayectos en camiones y furgonetas. Al poco tiempo, José conoció a una muchacha llamada Ruth Ortiz Ramos y tras un tiempo como novios se casaron en la ciudad de Córdoba el 14 de diciembre de 2002. Si bien en varias ocasiones José le aseguró a Ruth que él no quería tener hijos y que de tenerlos sería ella quien se encargaría totalmente de la crianza de estos, 3 años después de casarse, el 2 de octubre de 2005, vino al mundo la primogénita del matrimonio, a quien llamaron Ruth, como a su madre. Hasta aquí, al menos visto desde el exterior, el matrimonio junto a su pequeña parecía una familia feliz. José Bretón Gómez aparentaba ser un hombre trabajador y un buen padre, pero la realidad oculta era otra. Pues aparte de que José a menudo le hablaba mal a Ruth de la familia de ella, era un marido y un padre controlador y frío, que además apenas mostraba cariño por su mujer e hija. Sumado a esto, José tenía un carácter miedoso y constantemente estaba en un estado de hipervigilancia, preocupándose de todo lo que se encontraba fuera de su control. También daba muestras claras de tener una obsesión patológica por el orden, la higiene y la limpieza. Tampoco soportaba los ruidos y en particular que alguien masticara cerca suyo, por lo que cuando se sentaba a comer siempre llevaba puestos unos tapones para los oídos. Todas estas manías, obsesiones y su afán por controlarlo todo provocaron diversas crisis en su matrimonio, sobre todo porque José además reaccionaba de manera agresiva cuando las cosas no salían como él quería. Con el paso de los años, la relación de José y Ruth se fue deteriorando cada vez más, en especial cuando él se quedó sin trabajo y tuvo que ocuparse del cuidado y la crianza de la pequeña Ruth mientras su mujer trabajaba. Esta era una situación que no le gustaba en absoluto, pero que sin embargo se prolongó por más de un año. Ruth había encontrado trabajo en la ciudad de Huelva, que está a más de 200 kilómetros de Córdoba, donde ellos residían. Es por esto por lo que la familia terminó por mudarse allí. Los familiares de Ruth también vivían en Huelva, por lo que a José no le hizo ninguna gracia tener que mudarse allí. Y canalizaba este enfado a través de presión psicológica, gritos e insultos hacia Ruth, con la intención de que ella no viera a su familia. Pero a pesar de estas crisis, la relación seguía adelante y para el 10 de septiembre de 2009 nacería el hijo pequeño de la familia, a quien llamaron José, al igual que su padre. El tiempo transcurrió y el 15 de septiembre de 2011, tras estar en tratamiento psicológico y darse cuenta de que se encontraba absolutamente sometida
y con su personalidad anulada debido a los malos tratos psicológicos de José, Ruth le confesó a su marido que no era feliz con él y que necesitaba pensar y tomar una decisión respecto a la relación, a lo que él reaccionó enfadándose y marchándose a Córdoba por un par de días a la finca familiar ubicada en el polígono de Las Quemadillas. El 17 de septiembre, 2 días después, regresó a Huelva, sin embargo se encontró con que Ruth había recogido sus cosas y se había marchado a vivir junto con los niños a casa de su madre, Obdulia. Lleno de ira, José llamó varias veces a Ruth, pero hasta la tarde no consiguió hablar con ella, quien se mantuvo firme en su decisión de separarse y acordó un régimen de visitas para los niños, algo en lo que José estuvo de acuerdo. Es así como él se marchó definitivamente a Córdoba para vivir con sus padres y Ruth se quedó en Huelva. Respecto a la custodia de los niños, ambos pactaron un régimen de visitas que, como en muchas parejas separadas o divorciadas, los pequeños convivían con su madre y en fines de semana alternos con su padre. Durante los días posteriores, José concentró todas sus energías en intentar reconciliarse con Ruth, enviándole cartas de amor y flores para volver a reconquistarla, e incluso contactando con amigos y familiares de su todavía mujer para que hablaran con ella y la convencieran de volver con él. Pero a pesar de los intentos de José, Ruth se mantuvo firme en su decisión de no volver a la relación. El hecho de no ser correspondido provocó en José un cambio de estrategia. Es a partir de aquí cuando comienza a planear meticulosamente su venganza contra Ruth. El 27 de septiembre, José acudió a la consulta de un psiquiatra aquejado de ansiedad y tristeza debido a la separación, por lo que consiguió que le recetaran algunos tranquilizantes. Mientras tanto, la expareja continuaba con el régimen de visita de los niños. Recordemos que los pequeños vivían con su madre en Huelva y que su padre se los llevaba a Córdoba en fines de semana alternos, es decir, un fin de semana sí, un fin de semana no. Con el motivo del bautizo de un primo de los niños, Ruth le pidió a José si podían cambiar el fin de semana del viernes 7 al domingo 9 de octubre por el del viernes 14 al domingo 16 de ese mismo mes, a lo que José se negó a pesar de que ese cambio le venía bien a todas las partes, ya que el fin de semana del 7 al 9 José estaba invitado a una boda de un amigo y le sería más fácil asistir sin los niños, y a su vez el bautizo del primo pequeño era el fin de semana del 14 al 16, pero como decía, a pesar de que ese cambio era la mejor opción para todos, José Bretón se negó. Pocos días después de separarse, José había comenzado a reunir leña en la finca de Las Quemadillas y consiguió juntar un total de 250 kilos. También compró gasolina en días diferentes durante finales de septiembre y principios de octubre, llegando a reunir un total de más de 270 litros. El miércoles 5 de octubre por la mañana, José Bretón llevó a sus sobrinos pequeños, los hijos de su hermana Catalina Bretón, al colegio para aprovechar así y observar qué reacción podrían tener unos niños al perderse, por lo que los dejó solos durante unos pocos minutos mientras los vigilaba de cerca. Todo esto con la finalidad de poder verificar cuán efectiva era la excusa que tenía pensado utilizar tras llevar a cabo su diabólico plan en contra de Ruth. 2 días más tarde, el viernes 7 de octubre, a José le tocaba ese fin de semana con sus hijos. Recordemos que no había cedido en el cambio que le había propuesto Ruth. Partió hasta Huelva y mientras recogía a sus hijos habló con ella y le entregó una carta y un ramo de flores, donde le prometía cambiar y le pedía otra oportunidad. Pero Ruth le recordó que ella no estaba bien psicológicamente y que no podía tomar una decisión, así que José le exigió que le respondiera al día siguiente. Pero a pesar de estar esperando la respuesta de Ruth supuestamente para el día siguiente, José decidió comenzar una nueva vida y llamó a una antigua amiga con la que había mantenido una relación amorosa hacía muchos años atrás y le expresó en esta llamada que quería volver a estar con ella. Esta tarde, de viernes a las 2 de la tarde, como era costumbre, se llevó a los niños hasta Córdoba. Una vez allí visitó a sus padres y les recordó que ese sábado no almorzaría en casa ya que había quedado con unos amigos. Esto es algo que José había estado repitiendo a sus padres durante toda la semana. Poco después visitó a su hermana Catalina, donde también coincidió con su otro hermano llamado Rafael, y les propuso a ambos que fueran todos al día siguiente a Ciudad de los Niños, un bonito parque infantil rodeado de naturaleza y actividades dedicadas para los pequeños. Al día siguiente, sábado 8 de octubre de 2011, después de dormir en la finca de Las Quemadillas a las 10:30 de la mañana, José fue con los niños hasta casa de su hermana y de nuevo dejó a sus hijos en compañía de Catalina y la familia, y volvió 1 hora más tarde. Durante ese periodo de tiempo, José Bretón consiguió las llaves del coche de su hermana y fue de nuevo hasta la finca de Las Quemadillas.
Dejó el coche en el garaje y se dispuso a controlar cuál era la actividad de los vecinos por si existiera cualquier imprevisto que pudiera truncar sus planes. A su vez llamó por teléfono en 2 ocasiones a Ruth, pero ella no le respondió. Como decía, había regresado a casa de su hermana 1 hora más tarde, es decir, sobre las 11:30 de la mañana, donde estuvo hasta la 1:15 de la tarde a cargo de sus hijos y sus sobrinos mientras su hermana y su cuñado salieron a comprar. Pero cuando ellos volvieron de sus compras, se encontraron a un José muy enfadado por haber tardado demasiado. Así que su cuñado se ofreció a llevarlo en coche junto con los pequeños hasta la finca de las Quemadillas. Una vez llegaron allí, estuvieron apenas unos 4 minutos y José cogió su coche y junto con los niños se marchó para supuestamente acudir a la cita con sus amigos. Tras terminar el almuerzo con sus amigos a las 5:30 de la tarde, José fue junto con sus hijos a Ciudad de los Niños, estacionó su coche a 300 metros del parque y entre las 6:01 y las 6:08 habló con su hermano Rafael a través de mensajes de texto, donde le indicaba que estaba en Ciudad de los Niños junto con sus hijos. También llamó brevemente a su madre y habló con ella unos 2 minutos. Cuando apenas llevaban 15 minutos dentro del parque, José Bretón se descuida un momento y pierde de vista a la pequeña Ruth, de 6 años, y al pequeño José, de 2. Como cualquier padre preocupado, comienza a buscar y a llamar desesperadamente a sus hijos, pero no logra encontrarlos, por lo que a las 18:08 llama a su hermano Rafael y a otros familiares afirmando que había perdido a sus hijos, por lo que su hermano y su cuñado acuden en su ayuda para comenzar la búsqueda de los pequeños. Otros 20 minutos después, a las 18:41 horas de la tarde, decide llamar al 112 para comunicar la desaparición de sus hijos y acuden al parque varios policías para buscar a los pequeños Ruth y José. Emergencia 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro y en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota. Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. De acuerdo, ¿cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. La niña de una malla rosa y una camiseta corta con lista rosita y blanca transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones claritos. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. ¿Cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos pues no los veo. De acuerdo, pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Pero en lo que no había caído José es que en Ciudad de los Niños hay cámaras, por lo que toda su farsa de que había perdido a los niños quedó desmontada en pocos días. Y es que volviendo unas horas atrás en ese sábado 8 de octubre, ese almuerzo con amigos que José le había estado recordando a sus padres durante toda la semana, solo existía en su cabeza. Pues lo que quería con esto era tener una coartada. Regresemos ahora a la 1:15 de la tarde de ese día, cuando el cuñado de José Bretón los lleva a él y a sus hijos de nuevo a la finca de las Quemadillas y él coge su coche para acudir al falso almuerzo con los amigos. Lo que sucedió en realidad es que durante ese trayecto José Bretón paró el coche. Le suministró a la pequeña Ruth y al pequeño José una cantidad indeterminada de tranquilizantes. 15 minutos después, concretamente a la 1:46 de la tarde, José volvió a la finca de las Quemadillas con sus hijos ya inconscientes en el interior del coche. Y de nuevo llamó por teléfono a Ruth, pero en esta ocasión tampoco consiguió hablar con ella, por lo que decidió seguir adelante con su tan premeditado plan. A continuación, José Bretón Gómez decide acabar con la vida de la pequeña Ruth y el pequeño José, aunque él nunca reveló la manera en que lo hizo o si los pequeños ya habían fallecido debido a la sobredosis de tranquilizantes. Durante la mañana, cuando cogió el coche de su hermana para acercarse a la finca y verificar que ninguna actividad de los vecinos chafara sus planes, se había encargado de apilar los 250 kilos de leña que había acumulado durante días. Esa tarde puso en esa pila de madera los cuerpos de los niños y detrás de ellos colocó una mesa de hierro forjado apoyada en el suelo de forma que los cuerpos quedaban protegidos a la vista y a su vez tapara un lateral de la hoguera que se disponía a prender. De este modo, y vertiendo 80 litros de gasolina sobre la madera y el cuerpo de sus hijos, lo que había construido José Bretón no era una simple hoguera,
sino un horno crematorio que llegó a alcanzar los 1200 grados de temperatura, por lo que no simplemente se limitó a quemar los cuerpos de los pequeños, ni tan siquiera a calcinarlos, sino que directamente los incineró con la intención de no dejar rastro alguno de los pequeños, y por ende también del crimen. José observó durante al menos 3 horas cómo ardían los cuerpos de sus hijos, y a su vez seguía alimentando el horno crematorio arrojando el resto de gasolina para mantener la temperatura perfecta y hacer desaparecer a los pequeños en su totalidad. Ya a las 5:30 de la tarde, una vez se aseguró de que había incinerado a Ruth y José por completo, salió de la finca con su coche y en unos contenedores cercanos arrojó 3 bolsas de basura, las cuales contenían sus pantalones de trabajo que había utilizado mientras incineraba a los niños y otros objetos que pudieran incriminarle. Para tratar de despistar su presencia en esos momentos, José condujo por un trayecto diferente al habitual, logrando así saltarse las cámaras de seguridad de la zona que él ya conocía y se dirigió a Ciudad de los Niños, donde llevó a cabo toda la pantomima para hacer creer a su entorno que había perdido a sus hijos. Volviendo a esos momentos cuando José llama al 112 y acuden las autoridades al parque, la policía esperaba encontrarse con un padre nervioso, angustiado, desesperado, pero sin embargo les sorprendió que él, un padre cuyos hijos se supone que de pronto han desaparecido, se encontraba sumamente tranquilo. Además, José titubeaba demasiado a la hora de responderles preguntas básicas como exactamente dónde estaban sus hijos la última vez que los vio, qué estaban haciendo o hacia dónde estaba él mirando cuando perdió a los niños de vista. Al no dar con los niños a las 8:43 de la noche, José fue a comisaría de la Policía Nacional de Córdoba a presentar la denuncia por la desaparición de sus hijos, donde declaró que ese día él y los niños habían comido en casa de unos amigos y que después fue a la finca de las Quemadillas. Pero al preguntarle los datos de los amigos con los que había comido y que dichos amigos no existían, José fue incapaz de dar nombres o direcciones, así que reculó y admitió que después de estar en casa de sus padres fueron directamente a la finca de las Quemadillas. Como consecuencia, las autoridades fueron esa misma noche junto con José hasta la finca y allí descubrieron los restos de la hoguera con una cantidad tremenda de cenizas y una mesa de hierro tumbada. La policía le preguntó a José sobre la hoguera y él respondió que mientras los niños dormían había decidido quemar ropa y otras cosas de su exmujer junto con algo de basura y animales disecados. Los policías se acercaron a las cenizas. No había botones ni trozos de tela, pero lo que sí había eran pequeños fragmentos de huesos, por lo que aseguraron la zona y llamaron a los juzgados para que enviaran a alguien lo antes posible. Poco después llegaron a la finca un juez de instrucción y una secretaria judicial junto con la forense Josefina Lamas, quien se encargaría posteriormente de analizar los restos óseos encontrados en la hoguera. La búsqueda de los niños continuó los días posteriores. Buscaron en el río Guadalquivir, en la finca de las Quemadillas, en pozos alrededor de estas zonas y en otros lugares circundantes. También comenzaron con la búsqueda de testigos. Las personas que estuvieron en el parque a la hora en que los niños supuestamente habían desaparecido dijeron que habían visto a José Bretón pero no a los niños. De hecho, detallaron que lo vieron entrar solo, caminar en círculos y estar pendiente de su teléfono móvil, pero que los niños no estaban ahí. Las investigaciones también preguntaron en otras viviendas cercanas a la finca si habían observado o habían escuchado algo fuera de lo normal, y algunos de los vecinos afirmaron que en la tarde del 8 de octubre pudieron percibir un olor desagradable a quemado, así como una gran columna de humo negro que provenía de la finca de las Quemadillas, pero que ellos pensaron que quizás estaban quemando algún neumático. El miércoles 12 de octubre los investigadores obtuvieron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del Parque Ciudad de los Niños, y fue aquí cuando pudieron comprobar que José Bretón había entrado solo, que dio un par de vueltas mientras utilizaba el móvil y realizaba las llamadas mintiendo sobre la desaparición de sus hijos. El 21 de octubre, José Bretón fue puesto bajo custodia en prisión incondicional sin fianza, acusado de detención ilegal y denuncia falsa. Poco después llegó el estudio realizado a los restos óseos por parte de la forense Josefina Lamas. Como ya mencioné, los cuerpos de los pequeños fueron incinerados y los únicos restos encontrados estaban calcinados, lo que imposibilitaba extraer ADN. Es por esto que para el estudio se tuvieron que comparar estos huesos con otros, por lo que la forense Josefina Lamas aseguró que dichos restos óseos no eran humanos,
sino de roedores y pequeños carnívoros. Dicha conclusión hizo retroceder la investigación, por lo que de vuelta se encontraban en el punto de partida, y las autoridades reiniciaron la búsqueda de los pequeños Ruth y José. Se suponía que los niños no habían salido de la finca, por lo tanto en teoría tenían que estar allí, por lo que la búsqueda duró 10 meses. Usaron georradares y perros de rastreo, derribaron muros, tiraron techos falsos, pero no encontraron absolutamente nada. Es entonces cuando la madre de los niños, Ruth Ortiz Ramos, solicitó un segundo informe pericial al médico especialista forense y antropólogo Paco Echeverría, quien durante uno de los juicios expuso prácticamente una clase magistral de por qué esos restos óseos eran humanos y podían pertenecer con toda seguridad a niños de 2 y 6 años de edad. Sin embargo, la forense Josefina Lamas continuó defendiendo que esos restos eran de animales hasta el punto de solicitar la intervención de un tercer especialista. Este tercero fue el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro y él, al igual que Paco Echeverría, confirmó que esos restos óseos eran humanos. Como consecuencia, Josefina Lamas fue destituida del caso Bretón. Para justificar su error, declaró que en el momento del análisis no contaba con los medios apropiados e incluso llegó a decir que ella sabía que, por comentarios de algunos compañeros, esos huesos se habían ido de copas, acusando así a Paco Echeverría y a otros compañeros de haber roto la cadena de custodia, es decir, de haber sacado los restos óseos de las dependencias policiales y haberlos estado paseando por ahí mientras los revisaban y comparaban en un bar de copas, algo que más tarde el mismo Paco Echeverría negó contundentemente, pero que aún con todo lo que no se pudo negar es que el error de Josefina Lamas hizo que la investigación se retrasara más de un año y que estuvo a punto de dejar a un parricida libre y orgulloso de haber cometido el crimen perfecto. Finalmente, el juicio contra José Bretón Gómez comenzó el 17 de junio de 2013 en la Audiencia Provincial de Córdoba, con un jurado popular conformado por 7 mujeres y 4 hombres. Durante sus declaraciones, José Bretón respondió muchas veces con evasivas, negó en varias ocasiones haber matado a sus hijos o haberles suministrado tranquilizantes, afirmando que daría la vida entera por sus hijos y que los quería con locura. Durante todo el juicio mostró una expresión tranquila, incluso se podría decir que carente de emociones. Mis hijos no me temen, me adoran y yo los quiero a ellos con locura. Yo no he matado a mi hijo, yo quiero a mi hijo con locura. Son lo más importante de mi vida. La madre de los niños, Ruth Ortiz, declaró detrás de una mampara para no verle la cara al asesino de sus hijos. Dijo que se separó porque su vida era infeliz y que cuando su exmarido le notificó la desaparición de los niños, supo que no volvería a verlos más. El psicólogo me decía que no me tenía que crear ansiedad el que el padre se llevara a los niños, porque todas las madres lo pasan mal cuando se separan las primeras veces de sus hijos, y me dijo que lo que nos separábamos eran nosotros los padres, pero los niños no. Hay una cosa que tengo grabada. Mi hija se sentó en las rodillas del padre para jugar con él y él la apartó con desprecio y la quitó. Le escuché decir que no se iba de este mundo sin matar a alguien. Yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Y claro, en ese momento me lo tomaba yo a hablar por hablar, pero ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. Ni podía pensar en detalles ni nada, pero yo sabía que yo no volvía a ver a mis hijos. El abogado defensor de José Bretón realizó la defensa apoyándose una y otra vez en el argumento de que su cliente era un buen padre y que además no se podían usar los restos óseos como prueba debido a que supuestamente la cadena de custodia se había roto. Declararon varios policías que aseguraron que las pruebas habían estado bien custodiadas y precintadas. Los padres y hermanos del acusado se negaron a declarar frente al jurado. Pero un primo de Ruth Ortiz, el cual visitó a José Bretón durante su estancia en prisión preventiva, declaró que él mismo le había dicho hasta en 3 veces que había matado a los niños y que su única preocupación radicaba en cómo se lo iba a decir a su padre. Dice, pues ahora que te digo, eso la ha buscado esa, se la busca, Ruth se la ha buscado. Se va a enterar esa no va a encontrar más los niños con vida. Eso fue la primera vez que me dijo. ¿Textualmente así? Textualmente así. Esa no va a encontrar nunca más los niños con vida. Y eso lo estuvimos hablando cuando él me dijo, le dijo, José, estamos hablando de niños muertos, hay que tener cuidado. Si no te preocupes, Juan David, no me van a pillar.
sé cómo hacer las cosas. La policía te ha dado cuenta que no sabe dónde buscar. Digo, sí, pero que ten mucho cuidado, José, porque coño, tus familiares, alguien que sepa algo, que tiene mucho cuidado. En ese momento digo, vamos a ver, José, con el telefonillo en la mano, digo, mueve el dedo cuando las preguntas que te haga sean sí o sean no. José, una prueba. Los niños están fuera de Córdoba, no movió el dedo. Los niños están en Córdoba, movió el dedo. Los niños están muertos, pero eso día fue una afirmación mía, no fue una pregunta. Me movió el dedo, pero automáticamente me dijo que no quería hablar más. No quiero hablar más, no quiero seguir con esto, Juan, no quiero seguir con esto. Me tienes que traer a Ruth. Me tienes que traer a Ruth, luego hablamos y te digo todas las partes, me tienes que traer a Ruth. Bueno, ¿y cómo lo hago? Es que no sé qué hacer. Digo, pues mira, primeramente sincerarte conmigo, José. A mí me puede decir niños vivos, niños muertos. Los niños están muertos, como me has dicho. Y me contesta, los niños están muertos. Sus palabras. Seguidamente me dice, pero no sé cómo hacerlo, Juan David, no sé cómo hacerlo. Pero no sé cómo hacer, ¿qué? Eso viene ahora. No sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres que no sabes cómo hacerlo? Me gustaría decir la verdad, pero tengo un problema. ¿Cómo se lo cuenta a mi padre? ¿A su padre? A su padre. Sobre todo a su padre, nada más que era a su padre. Varios psiquiatras y psicólogos que habían evaluado a José Bretón negaron que éste padeciera algún trastorno mental, aunque sí presentaba rasgos claramente narcisistas, así como un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que no implica que sea un psicópata ni tampoco lo es culpa de haber asesinado a sus hijos. El 8 de julio José Bretón tomó la palabra en la última parte del juicio y se declaró inocente de los hechos que se le imputaban. Pero la fiscal declaró que habían pruebas como puños de que Bretón mató de la forma más cruel posible a los niños y luego incineró sus cuerpos. El 22 de julio de 2013 el jurado declaró de forma unánime la culpabilidad de José Bretón Gómez y fue condenado a 40 años de prisión, 20 años por cada niño. Posteriormente, Ruth Ortiz declaró en una entrevista por televisión que ella estaba convencida de que José también quería matarla a ella, para luego así poder decir que había desaparecido junto con los niños. No obstante, en marzo del 2015 la Audiencia Provincial de Córdoba redujo la condena inicial de José Bretón de 40 años de prisión a solo 25, debido a que él había sido condenado por 3 delitos distintos, 2 homicidios y una simulación de secuestro, por lo que era aplicable para su caso lo establecido en el artículo 76 del Código Penal, que establece que el límite máximo de las penas que se puede imponer no podrá exceder los 25 años cuando el acusado haya sido condenado por 2 o más delitos. José comenzó a cumplir su condena en la prisión de Villena, en Alicante, y después fue trasladado a la de Castilla-La Mancha, donde en 2016 se puso en huelga de hambre debido a su inconformidad con el traslado, ya que ahí su familia no podía visitarlo. A pesar de tener asignado un preso de acompañamiento terapéutico para vigilarlo, este no es un protocolo de prevención de suicidio, por lo que el 5 de octubre de 2016 José Bretón atentó contra su vida haciéndose 2 cortes en el cuello con una cuchilla de afeitar en su propia celda, por lo que su compañero, al percatarse, dio aviso a las autoridades, llamaron al 112, quienes lo trasladaron al hospital de Ciudad Real, ingresando en la unidad de vigilancia intensiva y fue sometido a una operación de urgencia. En 2021, tras haber estado por varios años negando haber asesinado a sus hijos, finalmente, durante una terapia en prisión, por fin reconoció haberle quitado la vida a los pequeños Ruth y José, aunque aseguró que no sufrieron porque él era incapaz de hacerles daño, que lo estuvo planeando durante 15 días porque quería hacerle daño a su exmujer Ruth, pero que nada más hacerlo se arrepintió y que por ello ha intentado quitarse la vida varias veces en prisión. Actualmente José Bretón Gómez ha cumplido un poco más de 11 años de su condena y en estas terapias ha coincidido con Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, Sergio Morate, quien asesinó a su novia Marina Okarinska y Laura del Hoyo, Tony King, el asesino de Rocío Aninkoff y Sonia Caravantes, y Santiago del Valle, el asesino de la pequeña Mariluz, de quien también tenemos el caso disponible en este canal. También se sabe que se hizo muy amigo de Joaquín Ferrandiz, el asesino de 5 mujeres en Castellón, que fue condenado a 69 años de cárcel en el año 2000, pero que ya disfruta de la libertad condicional desde 2023, tras pasar 25 años en prisión, y de quien muy pronto les traeremos el caso al canal. Bien, esto es todo en el vídeo de hoy, díganme qué opinan en los comentarios. Yo particularmente pienso que el caso de José Bretón es sin duda la peor de las formas de dañar a alguien, puesto que quitándole la vida a esos niños lo que provocó es matar en vida cada día durante el resto de su vida a su madre, Ruth Ortiz.
No olviden dejar su me gusta, recuerden suscribirse, les dejo por aquí otros vídeos y nos vemos muy pronto en otro caso de Sumario Criminal. Bye bye.